Buenas tardes a todos, sean bienvenidos a una clase más de matemáticas de noveno grado. El día de hoy vamos a ver el tema aplicación del teorema de Pitágoras. Ustedes saben que las matemáticas siempre tienen aplicación, ¿verdad? Y por muy difícil que parezca o porque en ocasiones algunas personas desmeriten la aplicación y el uso que tienen las matemáticas, siempre las estamos utilizando en diversas situaciones de nuestra vida cotidiana. Entonces el día de hoy vamos a ver para qué se aplica o en qué se aplica el teorema de Pitágoras. Sin embargo, antes de continuar con la clase, siempre acostumbro a dar un repaso de la clase anterior. Entonces veamos. Bien, como recuerdan, en la clase anterior hablábamos del teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras me dice que en todo triángulo rectángulo, cuando decíamos rectángulo es porque tiene un ángulo de 90 grados que siempre lo señalamos con este cuadrito. Entonces, en todo triángulo rectángulo, la suma de los cuadrados de las longitudes de los catetos es igual al cuadrado de la longitud de la hipotenusa. Decíamos que este lado de abajo y este lado que va hacia arriba o la altura del triángulo le llamamos catetos y al lado que tiene longitud más larga le llamamos hipotenusa y que se resumía en la siguiente ecuación. A a la 2 más B a la 2 es igual a C a la 2, donde A y B representan los catetos y donde C representa la hipotenusa. También decíamos que no importa el orden en que nombremos a los catetos, puede ser A el que vaya hacia la altura y B hacia la base, o al contrario, ¿verdad? Eso no importaba, al final obteníamos el mismo resultado. Entonces resumíamos que el teorema de Pitágoras está representado por esta ecuación, A a la 2 más B a la 2 es igual a C a la 2, donde A y B son los catetos y C representa la hipotenusa. Fíjense que muchos estudiantes, bueno, no muchos, sino algunos estudiantes, me mandan las tareas sin hacer los ejercicios. No sé de dónde inventan datos y le ponen las respuestas. Voy a decirlo por última vez. Las tareas tienen un valor aproximado de 8 a 10 puntos. Si ustedes me mandan tareas incompletas, sin los procedimientos de los ejercicios, no puedo darles todo el puntaje. Significa que al final usted no va a tener todo el acumulativo. Entonces, yo doy todas las herramientas y los recursos para que si usted no entendió, pueda volver a ver el video de la clase, pueda ver los ejercicios que yo hice, mando las capturas de ejemplos resueltos. Incluso si en algunos ejercicios tienen dudas, algunos siempre me escriben o me han escrito al privado y yo siempre contesto, ¿verdad? Siempre que me escriban en el horario, en mi horario de atención, yo les voy a contestar. Si me escriben de 8 de la mañana a 5 de la tarde, les contesto. Cuando no les voy a contestar es el fin de semana o en horas de la noche o en la madrugada. Si me escriben fuera de ese horario no puedo contestarles, pero si me escriben en horario de 8 a 5, de lunes a viernes, siempre contesto y siempre estoy dando respuesta a las inquietudes que tengan en los ejercicios. Pero sí me molesta que no sé si se quieren pasar de listo o no sé, que me manden tareas mal contestadas o de hecho hay estudiantes incluso en algunos casos que solo copian la tarea. Piensan que yo no reviso o no sé qué es lo que piensan, ¿verdad? Pero al final están haciendo mal las tareas, entonces no podré asignarles todos los puntos de las tareas. No voy a mencionar nombres porque ya saben quiénes son los estudiantes a los que me refiero. Yo les pido, si no lo entienden, pues pregunten, auxilien de compañeros. Miren, tienen compañeros ustedes que son muy buenos tutores, tienen a las dos Liz, tienen a Carlos, tienen a Ariana Chavarría, tienen estudiantes que son muy serviciales y les pueden explicar si no entienden. Lo que a mí me molesta es que se copian las tareas. Pero ustedes pueden ayudarle a sus compañeros o pedir ayuda si no entienden. Igual también me pueden escribir a mí, yo siempre respondo. Bien, entonces dicho todo lo anterior, voy a continuar. Entonces decíamos que el teorema de Pitágoras, en un triángulo rectángulo de lados A, B y C, A y B representan los catetos y se resumen en una ecuación, que A a la 2 más B a la 2 es igual a C. A y B representan los catetos y C representa la hipotenusa. Y decíamos que para que sea un triángulo rectángulo, uno de sus ángulos debe ser de 90 grados y que siempre le colocamos un cuadrito. Aunque no diga 90 grados, si tienes el cuadrito ya sabemos que representa 90 grados. Y teníamos algunos ejercicios. Por ejemplo, resolvimos el ejercicio 1.3 que decía, haciendo uso del teorema de Pitágoras, encuentra la medida desconocida del siguiente triángulo. Teníamos un triángulo rectángulo, aquí vemos el cuadrito, ya sabemos que es un ángulo de 90 grados.
Tenía catetos de 4 y 3 centímetros y nos pedían encontrar el valor de la hipotenusa, que no lo conocíamos, representado por X centímetros. Aplicábamos el teorema de Pitágoras y me quedaba 4 a la 2 más 3 a la 2 es igual a X a la 2, que X representaba la hipotenusa. Transponíamos todo. Acuérdense que cuando transponemos todos los términos de un lado y los del otro lado, entonces no se le cambia el signo, ¿verdad? Si los transponemos todos. Si solo movemos uno, sí cambiamos el signo. Entonces transponemos todo y lo reescribimos de la siguiente manera. X a la 2 es igual a 16 más 9. ¿Por qué lo reescribimos así? Porque acuérdense que para resolver una ecuación, las variables deben de quedar del lado izquierdo y los números sin variables quedan del lado derecho. 4 por 4 era igual a 16, 3 por 3 es igual a la 9. Entonces me quedaba x cuadrado es igual a 16 más 9. Esto era igual a 25. Como 25, como x es mayor que 0, entonces podríamos nosotros aplicar, para quitar este exponente 2, agregábamos raíz cuadrada al otro lado. Acuérdense que esta es una ecuación cuadrática. Y había un método para resolver ecuaciones cuadráticas que era sacando la raíz cuadrada de la parte o de un lado de la igualdad y eliminábamos el exponente del otro lado de la igualdad. Entonces me quedaba raíz cuadrada de 25 y eliminábamos el exponente y era 5, ¿verdad? Entonces la respuesta era 5 centímetros. Este es un caso bien fácil, ¿verdad? El caso más sencillo. Habían algunos casos en que no teníamos una raíz exacta o que no nos podían encontrar la hipotenusa, sino encontrar uno de los catetos. Veamos el siguiente ejemplo. Encuentre las medidas desconocidas de los siguientes triángulos. En el inciso A me piden encontrar la hipotenusa, pero en el inciso B me piden encontrar uno de los catetos. Entonces aplicábamos teorema de Pitágoras. Para el inciso A me quedaba 5 cuadrado más 3 al cuadrado es igual a X al cuadrado. Reescribíamos. X al cuadrado igual a 5 por 5 es 25 y 3 por 3 es igual a 9. Entonces me quedaba X cuadrado igual a 9, que esto es igual a 34. Como X en este caso es mayor que 0 o debe ser mayor que 0, entonces aplicábamos un método para resolver ecuaciones cuadráticas. Y me quedaba raíz cuadrada de 34. Como 34 no tiene una raíz cuadrada de 34, no es un número entero exacto, entonces ahí nomás lo dejábamos. Ahora veamos el siguiente ejemplo, que era el inciso B. En este caso me pedían encontrar uno de los catetos. Fíjense bien cómo se escribe. En este caso se escribe diferente, porque lo que voy a encontrar es uno de los catetos. 6 al cuadrado, que sería el cateto A, sería A más B, y en este caso B no lo conocemos porque está representado por X centímetros. Entonces sería 6 al cuadrado más X al cuadrado igual a 7 al cuadrado. En este caso la hipotenusa sí la conocemos, entonces lo escribimos al cuadrado. 6 por 6 es igual a 36, entonces me queda 36 más X al cuadrado igual a 7 por 7 es igual a 49. Entonces aquí sí utilizaba la transposición de términos. Como este 36 no puede estar ahí porque en este lado izquierdo solo están las variables, entonces lo voy a transponer al otro lado. Como solo voy a transponerlo, entonces sí le cambio el signo, ¿verdad? Entonces me queda x cuadrado igual a 49 menos 36. Esto es igual a x cuadrado igual a 13. Como x es mayor que 0, entonces se puede aplicar este método de resolución de ecuaciones cuadráticas. X igual a raíz de 13 centímetros. Como la raíz de 13 no es exacta, entonces ahí lo dejábamos expresado. Y así se resolvían estos ejercicios. En uno encontramos una hipotenusa y en el otro encontramos un cateto. La hipotenusa es el lado opuesto al ángulo recto y es el lado de mayor longitud del triángulo, ¿verdad? Entonces, el ángulo recto es este, ¿verdad? De 90 grados. Y entonces la hipotenusa está al lado opuesto. Y dice que la hipotenusa siempre es un lado de mayor longitud del triángulo. Siempre va a ser la hipotenusa el lado que tenga mayor longitud. Bien. Ahora sí, vamos a ver ya el tema de hoy, que es la aplicación del teorema de Pitágoras. ¿Para qué se utiliza o cómo lo utilizamos? Fíjense bien en este ejemplo. Ejemplo 1.9. Un hombre tiene un terreno rectangular cuyas medidas son 9 metros de ancho y 12 metros de largo. Oigan bien, un terreno rectangular. Si me dice rectangular, significa que estos ángulos forman 90 grados. Por eso tiene los dos cuadritos. Él quiere dividir este terreno en dos terrenos de forma triangular de igual área. ¿Cuáles son las medidas de los terrenos triangulares? Fíjense bien, el señor tiene un terreno cuadrado. Dice que tiene las siguientes medidas: 9 de ancho y 12 de largo. Obviamente, si tiene 9 en este lado, del otro lado también tiene 9, ya que estos son ángulos rectos, ¿verdad? Y si son ángulos rectos, significa que tienen la misma medida que hay aquí, hay en el otro lado. Igual, la misma medida que hay en la base, también está arriba, ¿verdad? Él quiere dividir el terreno en dos triángulos o dos terrenos de forma triangular. ¿Cuáles son las medidas triangulares? Si se fijan ustedes, ya tenemos la medida de acá, a este le vamos a llamar cateto A y cateto B. Para el otro triángulo sería igual, ¿verdad?
Y en ambos triángulos, la línea que los divide sería la hipotenusa. Entonces, si encontramos la hipotenusa de un triángulo, ya tenemos la medida del otro, ¿verdad? En este caso la representamos con X metros. ¿Qué vamos a hacer? Aplicar el teorema de Pitágoras. Al trazar la diagonal del rectángulo se obtienen dos triángulos congruentes cuyas áreas son iguales. Además, dichos triángulos son rectángulos. Si X es la medida de la diagonal del rectángulo por el teorema de Pitágoras, se tiene que, entonces sería A a la 2, cateto A sería 12 metros, 12 a la 2, más B a la 2, entonces el cateto B sería 9 metros. Y la hipotenusa que está representado por X es igual a X a la 2. ¿Qué vamos a hacer? Reescribimos y me queda X al cuadrado es igual a 12 por 12, 144. 9 por 9 es igual a 81. Entonces me queda X cuadrado igual a 144 más 81. Sumando me queda X cuadrado igual a 225. Como X es mayor que 0 o debe ser mayor que 0, entonces aplicando la propiedad para resolver ecuaciones cuadráticas me quedaría X es igual a raíz de 225. Fíjense bien, 225 es un número que, si bien es cierto, tiene raíz exacta. Creo que lo vimos en séptimo grado, cómo calcular raíces de números grandes. En este caso, se obvian algunos procedimientos porque usted ya los maneja. De hecho, en el primer parcial vimos operaciones con raíces cuadradas. Si usted lo hace con la calculadora, le va a dar que es igual a 15. Pero lo lógico es hacer esto, ¿verdad? Simplificación o representar raíces cuadradas de la forma raíz de A por B. Entonces, si usted hace esto, sería dos números que multiplicados tenga 225, sería 9 por 25. Si usted multiplica 9 por 25, le va a quedar igual a 225. Y puede separarlo, ¿verdad? Raíz de 9, que sería 3, y raíz de 25, que sería 5. Y si usted multiplica 3 por 5, es igual a 15. O también usted lo puede corroborar con su calculadora, ¿verdad? Entonces, viendo que la respuesta sería raíz de 225, entonces me queda como X igual a 15. Entonces, aquí no termina mi ejercicio, yo debo contestar, ¿verdad? Y la pregunta dice, ¿cuáles son las medidas de los terrenos triangulares? Si yo no contesto, entonces el ejercicio está a media, ¿verdad? Y si usted me hace esto, entonces no puedo darle todos los puntos. Entonces la respuesta es, las medidas de los terrenos triangulares son de 9 metros, 12 metros y 15 metros. Estos 15 metros representa la hipotenusa del triángulo, que es el valor que acabamos de encontrar. Si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta, pueden hacerla en este momento. Si todo está claro como el agua, entonces puedo continuar con el siguiente ejercicio. No olviden que si tienen dudas, pregunten en clase. Es mejor que pregunten acá a que se vayan con las dudas. Bien, si no hay dudas, entonces voy a continuar. Veamos el siguiente ejemplo. Ejemplo 1.10. Encuentre la medida de la diagonal de un cuadrado cuyo lado mide 5 centímetros. Si me dice que es un cuadrado, significa que cada lado es igual, ¿verdad? Y si dice que mide 5 para acá y 5 para acá, significa que los otros dos lados también miden 5 centímetros. Ya, ¿por qué me atrevo a decir que los demás lados también miden 5 centímetros? Porque si ustedes se fijan, acá tengo el símbolo de que son ángulos rectos. Entonces, al ser ángulos de 90 grados o ángulos rectos, me dice que los demás lados son iguales. Ok, alguien tiene levantada la mano. Creo que es Lizzie. Lizzie. Sí, profe, que iba a decir que era de 90 grados, entonces... Eso. Ajá, eso me dice a mí automáticamente, si tiene ángulos de 90 grados, significa que los otros lados miden lo mismo, ¿verdad? Aquí, ¿qué es lo que veo yo? Está dividido en dos partes y las dos partes forman un triángulo. Entonces, al tener esos dos triángulos, tengo que encontrar el valor de la hipotenusa, que en este caso está representada por X metros. ¿Cómo lo voy a hacer? Sea X la medida en metros de la diagonal AC, el triángulo ABC es rectángulo. Por el teorema de Pitágoras se tiene que ir. Entonces, planteamos la ecuación, ¿verdad? Sería A a la 2 más B a la 2 es igual a X a la 2. Entonces planteamos los catetos. Aquí no importa porque ambos miden 5, ¿verdad? Entonces,
A a la 2 sería 5 a la 2 más B a la 2, 5 a la 2 igual a X a la 2, que sería la hipotenusa. Entonces voy a encontrar el valor de la hipotenusa y de acuerdo a eso, entonces encuentro la medida de la diagonal, ¿verdad? En este caso me están pidiendo la medida de la diagonal. Es lo mismo que el ejercicio anterior, solo que en otras palabras, pero al final es lo mismo. Lo que tengo que encontrar es la hipotenusa o el valor de la hipotenusa. Entonces hago la operación, transcribo, x cuadrado es igual a 5 por 5, 25, y 5 por 5, 25. Entonces me queda expresado como x cuadrado igual a 50, partiendo de que x debe ser mayor que 0. Ahora bien, la raíz cuadrada de 50 no tiene un número exacto, pero usted aprendió en el primer parcial a expresar raíces de la forma a raíz de b. Entonces aquí vamos a aplicar eso. Debo encontrar dos números que multiplicados entre sí me den a 50 y después uno lo voy a separar y me queda de la siguiente manera. Fíjense ustedes, acá lo tengo donde está el poquito. Raíz de 50 es lo mismo que yo tenga 25 por 2, porque 25 por 2 es igual a 50. Y raíz de 25 tiene raíz exacta, que sería 5, pero 2 no tiene raíz exacta, entonces por lo tanto me queda 5 raíz de 2. ¿Qué es lo que decíamos? Simplificación de raíces cuadradas, que lo vimos en el primer parcial. Cuando entonces simplificamos raíces cuadradas, que son números muy grandes, y lo queremos expresar de una forma más simple, entonces me queda, o expresarlo de la forma a raíz de b, entonces me queda, en este caso, raíz de 50 me queda como 5 raíz de 2. Acuérdense que los números que ustedes van a colocar adentro son números que multiplicados den a 50. Y casi siempre uno de estos números tiene raíz exacta, entonces ese número lo puedo sacar del radical, ¿verdad? En este caso, la raíz de 25 es igual a 5 y pues 2 no tiene raíz exacta, entonces lo copio, ¿verdad? Me queda 5 por raíz de 2. Y esa sería la respuesta, ¿verdad? Esto es cuando me quedan números grandes. En el caso que me hubiera quedado raíz de 13, raíz de 10, raíz de 7, pues no se hace, pero ya cuando tenemos un número raíz de 50, entonces se debe aplicar, ¿verdad? Porque son números grandes. Entonces aplicamos la simplificación de raíces cuadradas o expresión de raíces cuadradas en la forma de a raíz de b. Entonces la respuesta sería 5 por raíz de 2 metros. Ese sería el valor o lo que mide la diagonal, ¿verdad? Eso es lo que mide la diagonal. Si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta, esto que está acá ya lo habíamos visto, yo por eso voy un poco rápido porque yo sé que ustedes ya manejan esto. Por esto lo vimos en el primer parcial. Operaciones con raíces cuadradas y la mayoría les fue muy bien en el examen, en las clases, participaban y todo. Entonces entiendo que ustedes ya manejan esta información. Bien, si no hay dudas o preguntas, voy a pasar al siguiente ejercicio, o al siguiente ejemplo. Ejemplo 1.11. Este ejemplo es un poco diferente. Si ustedes se fijan, tengo un triángulo acá y me pide, encuentre la medida de la altura AD, que hace referencia a los puntos AD, del triángulo isósceles que se muestra a la derecha. Usted ya sabe que es un triángulo isósceles, ya debe saber que es un triángulo isósceles, un triángulo equilátero y un triángulo escaleno. Si no se recuerda, voy a explicarlo de nuevo. Un triángulo equilátero es aquel triángulo que todos sus lados son iguales. Un triángulo isósceles es este que tengo acá, que dos de sus lados son iguales. Ustedes se fijan, los dos lados que van hacia arriba son iguales y el que está abajo es un poco más corto. Y el triángulo escaleno es aquel que ninguno de sus tres lados son iguales. Entonces, usted debe manejar eso, pues lo aprendió como en quinto o en sexto grado, y creo que en séptimo vimos esa parte. Entonces debe saberse eso, ¿verdad? Cuando es un triángulo equilátero, todos sus lados son iguales. Cuando es isósceles, cuando dos de sus lados son iguales. Cuando es escaleno, cuando ninguno de sus lados son iguales. Bien, entonces este es un triángulo isósceles porque tiene dos lados iguales, ¿verdad? Aquí me aparece, este tiene 10 centímetros y el otro 10 centímetros. En cambio, el de abajo solo mide 6 centímetros. Y tenemos el punto D, que divide al triángulo en dos partes. Y aquí me aparece el cuadrito que me dice que aquí hay un ángulo recto de 90 grados. Y aquí tengo h centímetros que está representada como la altura de este triángulo. Y también, si ustedes se fijan, representa un cateto de los dos triángulos, ¿verdad? El lado BD representa un cateto, el lado DC otro cateto del otro triángulo. Y este de 10 centímetros es la hipotenusa. En cambio, este lado que va hacia arriba, que es H, representa otro cateto, ¿verdad? Si ustedes le dan vuelta a este triángulo, verán que tenemos el cateto B, tenemos la hipotenusa y nos hace falta el cateto A en ambos triángulos. Entonces, la pregunta aquí es, encuentre la medida de la altura AD. Entonces, lo que nos están pidiendo es que encuentre un cateto, ¿verdad?
AD es la altura del triángulo ABC. Respecto al lado BC, fíjense ustedes, respecto al lado BC, a esto se refiere, ¿verdad? Que es la altura. AD representa esta altura. Entonces, AB es igual a AC. Fíjense ustedes, AB es igual a AC porque estos dos lados son iguales, ¿verdad? Se sabe que la bisectriz del ángulo A, cuando decimos bisectriz, es esta línea que divide este ángulo. Eso lo vimos en séptimo grado, ¿verdad? Que era una bisectriz. Se sabe que la bisectriz del triángulo A, que está comprendida entre los dos lados congruentes, es la mediatriz del lado opuesto, es decir, del lado BC. ¿Por qué decimos mediatriz? Porque lo divide en dos partes. Divide al lado BC. Esta línea que ustedes ven acá, de A a D, divide en dos partes iguales al lado BC. Por eso la llamamos mediatriz del lado opuesto, es decir, del lado BC. Por lo tanto, BD es igual a CD. BD es igual a CD. Esto es igual a 3 centímetros y el ángulo D es un ángulo recto, que habíamos mencionado que era un ángulo de 90 grados, por eso tiene este cuadrito. Entonces sabemos que BD más CD es igual a 6, ¿verdad? Entonces, si esto representa la mitad, podemos decir que el lado BD mide 3 centímetros y el lado CD también mide 3 centímetros. Esos son aspectos a tener en cuenta para poder resolver el ejercicio. Si se toma el triángulo ABD y se aplica el teorema de Pitágoras y AD es igual a H, se tiene que, como les mencionaba, la altura que en este caso está representada con H es un cateto, ¿verdad? Entonces, si aplicamos el teorema de Pitágoras, me quedaría primer cateto 3 centímetros. Ya habíamos dicho que si BC tiene 6 y la mitad de BC debería ser 3 centímetros. Entonces sería 3 al cuadrado más, en este caso representaríamos A a la 2, que sería 3 al cuadrado, más B a la 2, que en este caso representa H. Entonces sería H a la 2 es igual a la hipotenusa al cuadrado. En este caso la hipotenusa es 10 centímetros, o sea 10 a la 2. Entonces aquí lo que vamos a hacer es expresarlo ya. 3 al cuadrado es igual a, también dice que se puede utilizar el triángulo ACD. Nosotros estamos trabajando con el primero, pero también se puede utilizar con el segundo, ¿verdad? Es lo mismo. Entonces, representando la ecuación, voy resolviéndola. 3 al cuadrado es igual a 9 más h a la 2 y 10 por 10 es igual a 100. Ahora lo que voy a hacer es transponer ese 9 porque necesito que al lado izquierdo solo me quede la variable. Acordémonos que cuando transponemos un solo término sí le cambiamos el signo. Por lo tanto, me queda h al cuadrado es igual a 100 menos 9. 100 menos 9 es igual a 91. Entonces me queda h a la 2 es igual a 91, partiendo de que h sea mayor que 0. Y sabemos que la raíz cuadrada de 91, aquí aplicamos ya el método utilizando raíz cuadrada para resolver ecuaciones cuadráticas, ¿verdad? Que es un tema que ya lo vimos. Entonces, queremos eliminar este exponente, agregamos raíz cuadrada al otro lado. Entonces me queda h es igual a raíz cuadrada de 91. En este caso volvemos a aplicar, o podemos volver a aplicar, eh, la simplificación de raíces cuadradas, ¿verdad? Encontrar dos números que multiplicados den a 91 y así poder simplificar. Sin embargo, no siempre eso se puede hacer, ¿verdad? Si usted pone en su calculadora raíz cuadrada de 91, verá que no le va a dar a un número exacto. Entonces, en ese caso, no se puede. Bien, acuérdense que si se acaba esta sesión, entonces pueden volver a entrar con el mismo link. En este caso no se puede simplificar, entonces me queda de esa manera, ¿verdad? Raíz cuadrada de 91 centímetros sería la respuesta. Y esto es aplicable a los dos triángulos, que al dividir este triángulo isósceles se forman dos triángulos, ¿verdad? Entonces, el triángulo ABD y también al triángulo, también se puede aplicar al triángulo ACD, a cualquiera de los dos triángulos. En todo caso, el cateto que hace falta, que sería la altura, que sería h, es igual a raíz cuadrada de 91 centímetros. Y ahora vamos a ver otro ejemplo. Demostrar que la altura respecto a la base de un triángulo isósceles divide a este en dos triángulos rectángulos congruentes. Esta ya es una demostración, ¿verdad? Creo que es la única que vamos a ver el día de hoy. Para ya dejarlo de tarea, ¿verdad? Creo que este es el último ejercicio. Voy a hacer un ejercicio de la tarea para ayudarles un poco. Bien, entonces acá me piden hacer una demostración. Ya saben cómo son las demostraciones, ¿verdad? Hipótesis, justificaciones y eso.
Entonces, demostrar que la altura respecto a la base de un triángulo isósceles divide a este en dos triángulos rectángulos congruentes. Si ustedes se fijan en ambos lados, me forma el cuadrito, me dice que es un triángulo rectángulo. Me dice que este lado es congruente con este lado de acá, por eso tienen una rayita. Y aquí tiene 3 rayitas porque me está diciendo que estos dos triángulos son congruentes. Entonces veamos cómo voy a hacer esta demostración. Primero voy a plantear las hipótesis. El triángulo ABC es isósceles, donde sabemos que es un triángulo isósceles, ¿verdad? Que tiene dos lados iguales. Donde el lado AB es semejante al lado AC. El lado AB es semejante al lado AC, o es congruente o tiene la misma medida, ¿verdad? Por eso tenemos acá el igual con esta rayita que se llamaba biculilla. Bien, y sabemos que AD o que el segmento AD, acuérdense que cuando tenemos esta línea acá se lee lado o segmento, ¿verdad? Cuando hay una línea encima de dos letras que representan dos puntos. Tenemos que el segmento AD es la altura del triángulo ABC respecto al lado BC. El lado BC es el lado de abajo del triángulo. Entonces AD representa la altura, ¿verdad? Entonces, en conclusión, podemos decir que el triángulo ADB es congruente con el triángulo ADC. Son congruentes, significa que tienen las mismas medidas. Entre los triángulos ADB y ADC tenemos las siguientes afirmaciones. AB es congruente con AC, ya lo habíamos mencionado, ¿verdad? ¿Por qué lo justificamos? Por la hipótesis, ¿verdad? Si partimos desde que los triángulos, de que el triángulo es isósceles, entonces el lado AB, sabemos que un triángulo isósceles es de dos lados iguales, entonces AB tiene que ser igual con AC, entonces son congruentes. La número 2, la medida del ángulo ADB, este ángulo ADB es este, ¿verdad? ADB es igual a la medida del triángulo ADC. Entonces nos referimos a, perdón, del ángulo ADC. Entonces nos referimos a que son iguales porque ambas tienen 90 grados, ¿verdad? Ya que forman un triángulo rectángulo. Esto es por hipótesis y por la definición de la altura, ¿verdad? Si decimos que la altura divide en dos triángulos iguales, entonces debe ser un ángulo recto. Entonces, el ángulo ADB tiene la misma medida o es igual al triángulo ADC. Y aquí están representados con el cuadrito que me dice que tienen 90 grados iguales. Entonces son iguales a 90 grados. La número 3, el lado AD o la altura. Creo que alguien tiene levantada la mano. Minor, encienda su micrófono. Profe, ¿y la M que aparece ahí qué significa? La M es medida del ángulo ADB es igual a la medida del ángulo ADC. Y esa medida es igual a 90 grados. ¿Por qué digo que es 90 grados? Aquí tiene el símbolo de que es un ángulo recto. Siempre que veamos ese cuadrito sabemos que hay un ángulo de 90 grados. Acuérdense que toda esta nomenclatura ya la habíamos visto, ¿verdad? M significa medida, esta línea sí significa ángulo. Y cuando tenemos un triángulo que está representado con este signo, entonces decimos triángulo ABC. Y ABC o las letras que yo menciono se refieren a los puntos de la figura que estoy mencionando. Bien, entonces esa M significa medida del ángulo ADB. Cuando digo ADB me refiero a este ángulo que está aquí, ¿verdad? Se mencionan los tres lados. ADB forman este ángulo. Y el otro ángulo es ADC. Entonces la medida del ángulo ADC se refiere a este punto. Es igual a 90 en ambos casos. En el número 3 me dice que el lado AD, o sea, AD, es igual al lado AD. O sea, se refiere al lado de los dos triángulos que se forman, ¿verdad? Entonces, en ambos triángulos va a ser igual. AD es congruente con AD en ambos triángulos. Por congruencia del mismo segmento, ¿verdad? El mismo segmento que divide los dos triángulos tiende a ser congruente. Entonces, por eso están las tres líneas acá, ¿verdad? A eso se refiere. Y por último, tenemos que, el número 4, que el triángulo ADB es congruente con el triángulo ADC. ¿Por qué si nos atrevemos a decir que es congruente? Por la afirmación 1, por la afirmación 2 y por la afirmación 3. Y criterio de congruencia, hipotenusa, cateto de triángulos rectángulos. A esto le llamamos criterio de congruencia, hipotenusa, cateto de triángulos rectángulos. Entonces, así demostramos que la altura respecto a la base de un triángulo isósceles divide a este en dos triángulos rectangulares congruentes. Si no hay dudas o preguntas, pueden preguntar, ¿verdad? Si tienen dudas. Bien, si no hay dudas, entonces voy a la conclusión.
Entonces la conclusión es que la altura respecto a la base de un triángulo isósceles divide a este en dos triángulos rectángulos congruentes. ¿Qué significa congruentes? Que todos sus lados son iguales. Y acá tengo un ejercicio que les va a quedar de tarea. Entonces, yo voy a resolver uno de estos dos para que ustedes no, ya lleven una noción, ¿verdad? Porque yo sé que en los ejemplos que yo desarrollé no había ninguno así como este. Entonces se ven un poco diferentes. Entonces por eso yo lo voy a resolver uno y el otro les queda de tarea. Aquí me dice, lados opuestos a ángulos congruentes son congruentes. Es una pista, ¿verdad? Los lados opuestos a ángulos congruentes son congruentes. Entonces voy a resolver voy a resolver el inciso A y ustedes les va a quedar de tarea que resuelvan el inciso B. Y aparte de otros ejercicios, ¿verdad? Entonces, quiero que observen este triángulo del inciso A. Si alguien quiere participar, pues me lo hace saber, ¿verdad? Quiero que lo observen bien. Y si tienen alguna idea, algo que me quieran decir de este triángulo, entonces escucho, ¿verdad? Acuérdense que no hay respuestas malas. Todas las respuestas son válidas, ¿verdad? Y no hay respuestas malas, todas las respuestas son válidas. Más bien los que preguntan y se equivocan son los que aprenden. Y el que se queda callado no aprende y no va a salir de la incógnita. Y después cuando hacen la tarea, entonces ya no saben nada. Entonces, quiero que lo observen bien este triángulo del inciso A y me digan qué piensan o qué ven. O cómo harían para resolver. Fíjense bien, aquí me pide, encuentra el valor de X y de Y en cada triángulo. A ver si alguien tiene alguna idea. Tenemos que encontrar un cateto. Ajá, un cateto. En este caso, si ustedes se fijan, la hipotenusa es Y, ¿verdad? Entonces hay que encontrar el cateto que está representado por X y también la hipotenusa Y. ¿Quién fue el que participó? ¿Quién fue? No. Ajá. A ver, nadie más. Bien, entonces voy a resolver. Es un triángulo. Ok, acuérdense de levantar la mano porque así voy controlando quién es el que está hablando. Acuérdense de las reglas de la clase. Si alguien va a participar, levanten la mano. Bien, si se corta esta transmisión, entonces vuelven a ingresar con el mismo link y entonces continuamos, ¿verdad? Creo que ya solo faltan algunos segundos. Bien, ok. Liz y Pamela, encienda su micrófono. Puedo decir que es un triángulo perfecto que sería de 90 grados, Un se podría triángulo decir. rectángulo. Ah, sí. Y A pesar de que no vemos el cuadrito, a pesar de que no vemos el cuadrito, es un triángulo rectángulo, ¿verdad? La sí, porque pregunta es, en los dos lados ¿cómo se sé yo encuentra que el es un mismo triángulo sentido. rectángulo? ¿Cómo puedo saber? Ok, Lizzie. Porque los dos lados tienen los mismos centímetros. Entonces, así es como se ve que es. Fíjense bien. No se ha cortado todavía. Yo creo que por fin me funcionó el truco que hice con el Zoom. Esperemos que no se corte. Si me funciona, entonces de aquí en adelante todas las reuniones las voy a hacer así. Fíjense bien. ¿Por qué me atrevo a decir que es un triángulo rectángulo? Me atrevo a decirlo por lo siguiente. Acuérdense que en un triángulo la suma de sus ángulos internos es igual a 180 grados. ¿Sí? En todo triángulo, la suma de sus ángulos internos es igual a 180 grados. Entonces, veamos lo siguiente. Dado que 180 es la suma de todos los ángulos internos, entonces 180 menos 45 más 45, ¿cuánto es 45 más 45? Es igual a 90. Entonces 180 menos 90 es igual a 90. Por lo tanto, el ángulo que a mí me falta es un ángulo de 90 grados.
Pero esto yo lo sé si recuerdo esta definición, ¿verdad? La suma de las medidas internas de un triángulo, de los ángulos de un triángulo, o la suma de la medida de los ángulos internos de un triángulo, siempre va a ser igual a 180. Entonces, si dos de los lados, perdón, si dos de los ángulos ya me miden 45 y 45, esto suma 90, ¿verdad? 180 menos 90 significa que el ángulo que hace falta mide 90. Y un ángulo de 90 me hace formar un triángulo rectángulo, ¿verdad? Entonces, por eso este lado es de 90. Entonces, si este lado es de 90, entonces me atrevo a decir que este es un triángulo que isósceles, ¿verdad? Porque estos dos lados miden lo mismo. Entonces, si ya sé que aquí se forma, fíjense bien, un ángulo de 90 grados y que estos dos son iguales, entonces significa que estos dos lados de acá también son iguales, ¿verdad? Si estos dos ángulos son iguales, entonces los lados que están acá son iguales. Los ángulos también me determinan la longitud de los lados, miren. O sea, la longitud de este lado, si este ángulo que se forma aquí es de 45 y en el otro lado también se forma de 45, entonces la longitud de X también es igual a 6 centímetros. Entonces, dado que 180 menos 45 más 45 es igual a 90, entonces es un triángulo rectángulo. Y si es un triángulo rectángulo, significa que este lado, el lado X, este lado, es igual al otro lado, ¿verdad? Es igual a 6 centímetros. Entonces el ejercicio me dice, encuentra el valor de X, ya lo tengo. Pero ahora me dice, encuentra el valor de Y en cada triángulo. Si encontré el valor de X, ya sé que este lado mide 6 centímetros y que el otro lado mide también 6 centímetros. ¿Por qué me atrevo a decir que mide 6 centímetros? Porque están formando ángulos de igual medida. Y también porque el ángulo que se forma entre ellos dos es un ángulo rectángulo, un ángulo de 90 grados. Entonces, partiendo de ahí ya tengo los valores de este lado y de este lado. Si ustedes le dan vuelta a ese triángulo, verán que ya tenemos los lados de los catetos. Si ya tenemos, perdón, ya tenemos el valor de los catetos. Si ya tengo el valor de los dos catetos, ¿qué me hace falta? El valor de la hipotenusa. ¿Y quién es la hipotenusa? Y. Denle vuelta al triángulo mentalmente, ¿verdad? Si le dan vueltas, se enterarán que la hipotenusa es Y. ¿Cómo puedo encontrar la hipotenusa? Aplicando el teorema de Pitágoras. Entonces, por teorema de Pitágoras, digo que este mide 6, entonces sería A a la 2 más B a la 2 igual a C a la 2. ¿Quién es A? 6. ¿Quién es B? 6. ¿Y quién es C? En este caso sería Y, ¿verdad? La hipotenusa, Y al cuadrado. Entonces, aplicando el teorema de Pitágoras, me queda de la siguiente manera. Reescribiendo, Y igual a 2 es igual a 6 por 6, 36. Y 6 por 6, 36. Entonces me queda Y a la 2 es igual a 36 más 36. Y esto es igual a 72. Y Y va a ser entonces igual a la raíz cuadrada de 72. Aquí, con este 72, sí puedo aplicar. ¿Qué puedo aplicar? A ver. ¿Alguien que quiera participar? ¿Qué puedo aplicar ahí con esa raíz de 72? Ok, minor. Simplificación. Exacto, simplificación de raíces cuadradas. Entonces, aplicando la simplificación de raíces cuadradas, sería dos números que multiplicados me den a 72. Aquí está bien facilito, miren. 36 más 36 es igual a 32, quiere decir que 36 por 2 es igual a 72. Aquí no lo hice, sino que lo hice, solo escribí la respuesta, ¿verdad? Porque usted, se supone que usted ya maneja esto. Entonces, sería 36 por 2. Si yo separo, raíz de 36 es igual a 6, ¿verdad? Entonces, como raíz de 36 tiene raíz exacta, entonces me queda 6. Y 2 no tiene raíz exacta, entonces la respuesta sería Y igual a 6 raíz de 2. Si alguien no entendió qué fue lo que hice acá, se puede regresar, ¿verdad? Al primer parcial vimos cómo simplificar o pasar de la forma raíz de A raíz de B. Esto lo llamamos simplificar raíces cuadradas. Acuérdense que aquí lo que se hace es, este número, se coloca el radical y se colocan dos números que multiplicados den a 72. ¿Cuáles son esos números? Sería 36 por 2. Luego se separan cada número en un radical. Raíz de 36 por raíz de 2. Raíz de 36 tiene raíz exacta que es 6 y raíz de 2 no tiene exacta, entonces me queda
y igual a 6 raíz de 2. De esa manera ya pude resolver el primer ejercicio. Entonces, el valor de x es 6 centímetros y el valor de y lo encontramos utilizando el teorema de Pitágoras, que es 6 raíz de 2 centímetros. ¿Cómo encontramos el valor de x? Dado que este es un triángulo y sabemos que la suma de las medidas de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180. Entonces, para encontrar el ángulo desconocido era 180 menos la suma de estos dos, ¿verdad? ¿Cuál es la suma de estos dos? 45 más 45 es 90. 180 menos 90 es igual a 90. Entonces, de esa manera deducimos que este ángulo desconocido es un ángulo de 90. Por lo tanto, me forma un triángulo rectángulo, ¿verdad? Al formar un triángulo rectángulo y partiendo de que este que está acá y este que está acá tienen igual medida estos ángulos, entonces los lados también tienen igual medida. Entonces, si este lado mide 6 centímetros, el otro lado también medía 6 centímetros. Al encontrar esa medida, nos damos cuenta que estos son los catetos del triángulo y que y representa la hipotenusa. Entonces, aplicamos el teorema de Pitágoras y de esa manera encontramos el valor de y. Ustedes van a hacer en su casa el ejercicio B, que también está fácil, ¿verdad? En este caso, y representa uno de los catetos y x representa la hipotenusa. Es similar si ustedes se fijan. Entonces ahí ustedes van a aplicar teorema de Pitágoras y también pueden aplicar lo visto en los ejercicios anteriores para encontrar los valores de x y de y. Este es el último ejercicio. Si no hay dudas, entonces solo me restaría asignar la tarea número 4 del tercer parcial y